Bueno, esto era control L. Sí, perfecto. Bienvenidos a la clase de hoy, clase número 7 de métodos numéricos. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a estar trabajando un par de temas. En particular vamos a estar viendo cuadrados mínimos, ¿sí? Para regresión lineal, ajustes de funciones, un poquito sobre ajustes de funciones, y el principio de interpolación, ¿sí? Que es el método de interpolación de Newton. Un segundo, que tengo la barra de zoom acá y no se oculta por alguna razón, me estaría molestando mucho. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, arrancando por el principio, ¿sí? En general, muchas veces, ¿sí? Nosotros vamos a querer poder interpretar matemáticamente un fenómeno físico, ¿sí? Y en general hacer esto es a lo que se le suele conocer como modelar. ¿Sí? Cuando hablo de un fenómeno físico me refiero a un fenómeno de la realidad, no explícitamente hablando de la asignatura física. Casi en general cualquier fenómeno de la realidad, o sea, lo que uno hace es un modelo físico. ¿Sí? No sé, si tiene un cuerpo y quiere ver cómo ese cuerpo se mueve, es un modelo físico. Si tiene un conjunto de bacterias y quiere ver cómo esa población crece a lo largo del tiempo, es un modelo físico, si querés. Podés decirle biológico, pero la idea detrás, digamos, es más o menos la misma. ¿Sí? Si uno tiene una viga y quiere ver cómo se comporta esa viga frente a distintas tensiones a las que se ve sometida, es un modelo también de cómo se comporta, ¿sí? En general es algo que vamos a querer hacer mucho, ¿sí? Tanto en la ingeniería, los de naval también para algunas cuestiones lo pueden usar bastante, ¿sí? Y el fundamento detrás, o la idea detrás de querer poder expresar un modelo matemático que nos diga cómo se comporta nuestro objeto de estudio, cualquiera sea nuestro objeto de estudio, ¿sí? Tiene que ver con que uno, ¿sí? Puede hacer determinadas mediciones sobre un objeto de estudio, ¿sí? Pero a veces no puede medir la completitud del objeto para infinitas condiciones, ¿sí? O un número de condiciones muy grandes, porque a veces hacer una medición de algo es relativamente costosa, ya sea en tiempo, ¿sí? O en materiales necesarios, etc. Entonces, en general lo que uno hace es un modelo matemático, ¿sí? Que parte de tener un conjunto de datos de mediciones o de observaciones del objeto, ¿sí? Y la idea es poder predecir cómo se va a comportar dicho objeto frente a, si quieren, ¿cómo decirlo? Nuevas situaciones, o distintas situaciones. ¿Sí? Esto es lo que le decía recién, el por qué es porque en general uno no va a poder ver cómo se comporta una viga frente a todos los valores de tensión de carga que le puede someter uno si tiene una viga con 2 puntos de apoyo y le pone una carga en el medio y quiere ver cómo se flexiona la viga para cualquier valor del peso. Entonces, en general, lo que uno va a hacer es, en base a las observaciones o mediciones que haga, ¿sí? De una viga experimentalmente, por ejemplo, va a tomar valores y va a inferir que el comportamiento de la viga es determinado, o sea, es tal. ¿Sí? Ese comportamiento tal viene dado por un modelo matemático. Entonces, en general lo que vamos a hacer es observamos, ¿sí? Medimos, y en base a eso modelamos y predecimos. ¿Sí? Esto es, si quieren, es el fundamento de casi todo en la ingeniería, ¿no? En realidad no solo en la ingeniería, pero cualquier cuestión que por detrás tenga un modelo matemático es porque alguien se sentó a observar, medir, ¿sí? Y modelar ese fenómeno. Y ese modelo nos va a permitir a nosotros interpretar o entender cómo se comporta nuestro fenómeno respecto a distintas situaciones. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a estar viendo es regresión lineal. ¿Sí? Acá nos vamos a abstraer un poquito más de esto, de lo que es un modelo y eso. Vamos a ir, si quieren, a la aplicación más burda y matemática, pero tengan paciencia que de a poco vamos a intentar entender qué relación tiene con lo que acabo de decir. ¿Sí? Bueno, en general, una regresión lineal es, dado un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Acá es casi en general, ¿sí? Porque este es el caso particular para 2 dimensiones, no necesariamente tienen que ser pares ordenados, pero sí un conjunto de datos ordenados, ¿sí? Que haya una relación entre datos, ¿sí? Encontrar, por ejemplo, en el caso de que sea un par, la recta que mejor los representa. ¿Sí? Supónganse que yo tengo
eso que aparece ahí en pantalla, que es un conjunto de puntos, ¿sí? Que para un determinado valor de x toma determinados valores de y, ¿sí? No sé, vengo y mido, para un x igual 1, tengo y igual 4, para x igual 2 tengo y 4,5, para y x igual 3 tengo 8, ¿sí? Esto puede ser la medición de cualquier cosa, podría ser, no sé, si quieren, están midiendo corriente en función de la tensión que aplican en un circuito resistivo, ¿sí? Entonces, la idea es decir, bueno, yo tengo un conjunto de puntos y quiero encontrar una recta que sea la que mejor los representa, ¿sí? ¿Por qué proponemos una recta y no otra curva? Bueno, ahí viene la parte de la discusión de cuál es el modelo que vamos a elegir para representar el fenómeno. En particular, uno sabe más o menos, ¿sí?, la ley de Ohm y sabe que dice que B es igual a I por R, donde R es la resistencia, ¿sí?, del circuito eléctrico, B es la tensión aplicada e I es la corriente que circula a través de la resistencia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si uno tiene una fuente de tensión que puede variar la tensión, por ejemplo, entre 1 y 7 volts, podría ir poniéndole valores, valor 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 6 volt, 7 volts, y ver qué mide como corriente, ¿sí? Después con un tester medir la corriente que atraviesa el circuito, así que es la misma que va a pasar a través de la resistencia. Y tiene estos valores, por poner un ejemplo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros queremos es encontrar una recta, ¿sí?, pero no cualquier recta. Nosotros lo que queremos es la recta que mejor representa nuestros datos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la recta que mejor representa estos datos que estoy viendo en pantalla? ¿Es esa que aparece ahí? ¿O es esta recta? ¿O es esta recta? ¿Sí? Bueno, en principio lo que pasa es que tenemos distintas posibilidades. Uno podría decir, esta parece bastante buena, ¿sí? Esta está bien, esta es horrible, diría yo, no sé. Pero, digamos, lo que surge acá es que tenemos infinitas posibilidades de representaciones, ¿sí? Y tenemos que elegir, ¿sí?, cuál es la mejor, ¿sí?, o qué significa para nosotros mejor, ¿sí? Y para eso necesitamos un criterio, ¿sí? A la hora de elegir un criterio, ¿sí?, uno podría decir, por ejemplo, yo quiero la recta que tenga la menor distancia a todos los puntos, ¿sí?, con los que estoy trabajando. Supónganse, ¿sí? Genial. Perdón, supónganse que yo mido la distancia de forma vertical, entonces lo que estaría midiendo es, vamos a trabajar con otro ejemplo, para ser más fácil. ¿Sí? Lo que estaría haciendo es, si mido la distancia vertical, sería ver, básicamente, qué error tengo acá, ¿sí?, como esta altura, el error que aparece acá con esta altura, el error que aparece acá con esta altura, ¿sí?, y así para cada punto, ¿no? Bueno, entonces, uno lo que podría querer es minimizar, si quieren, ¿sí?, o encontrar cuáles son los errores. Esta recta por acá seguiría así, con lo cual el error acá sería este. ¿Sí? Recuerden que nosotros para expresar una recta podemos escribirla como I igual a AX más B. ¿Sí? Bueno, si nosotros tenemos un dato I medido, ¿sí?, lo que podríamos hacer es, a este lo podríamos llamar I rayita, que sería la predicción de I dado un XI. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir que lo que queremos es minimizar la suma de cada valor de I que nosotros medimos menos el valor predicho para ese I. ¿Sí? Entonces, si nosotros minimizamos esto, ¿sí?, esto que aparece acá es lo que se conoce como, a ver, en realidad toda esta suma es lo que se conoce como residual. ¿Sí? El residual es básicamente mirar qué error hay en la predicción, ¿sí?, que sería la distancia entre la recta y el punto. Entonces, si nosotros queremos minimizar ese residual, ¿sí?, que es esto que aparece acá, ¿sí?, fíjense, yo tengo un I y una predicción de I que viene dada por mi modelo A por X más B, ¿sí? Lo que tendremos que minimizar es esta suma, ¿sí?, porque este I es A por X más B. Entonces tendremos que minimizar esto. En realidad no es una suma, es una resta, es lo mismo, pero sí. Bueno, en general lo que está pasando acá es que lo que nosotros queremos encontrar es el valor de ese mínimo, ¿sí? Como ese es una suma de errores en cada punto, lo que nosotros querríamos es que este S valga 0. Bueno, en principio esto no es una buena idea, ¿sí? O sea, a ver,
lo que nosotros vamos a querer hacer es encontrar un A y un B, tal que cuando yo los ponga en esta ecuación, dado mi conjunto de puntos x, y, ¿sí? x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4, ¿sí? Tenga, ¿sí?, un S muy chiquito o cercano a 0. ¿Sí? Bueno, hacer esto en principio no es buena idea, ¿sí? Y les voy a mostrar por qué ahora con un ejemplo con 2 puntos nada más. ¿Sí? Si yo tengo estos 2 puntos, por ejemplo el 1, 2 y el 2, 4, ¿sí? Fíjense que la recta azul y igual 2x, ¿sí?, me da como residual hacer la coordenada y de este valor, que es 2 menos y de la recta, que va a ser 2x, cuando x valga 1, que también vale 2, me da 0 más 4 menos 2 por 2, 0. ¿Sí? Entonces, el residual para esta línea azul es 0, efectivamente, pero el residual para esta otra línea azul, y 2, perdón, para esta línea roja, y 2, ¿sí?, que es la recta y2 igual 3, también me da 0. Entonces, de cierta manera, cuando uno plantea el residual como la diferencia entre la recta y los puntos, ¿sí?, para cada punto, hay primero infinitas soluciones, y segundo que hay soluciones que no son buenas aproximaciones, ¿sí? Porque la recta azul parece una buena aproximación del comportamiento, pero la recta roja, nada, ¿sí? Incluso uno podría acá hacer una recta, a ver si sale, algo así, bueno, algo así. Esto tiene para dibujar una línea así. Una recta así, cuyo residual también sería 0, porque si se fijan, ¿sí?, cuando calcule el error en este punto y el error en este punto, van a tener signos negativos y se van a compensar. ¿Sí? Entonces, esto no es una buena idea, y lo que se suele proponer es trabajar, ¿sí?, con el cuadrado del residual, ¿sí?, porque lo que vamos a estar pensando es en la distancia como un número positivo entre el valor que toma la recta, ¿sí?, y o sea, este sería el valor que toma la recta y el valor real del punto. ¿Sí? Cuando yo trabaje con la distancia positiva, ahí hay una sola forma de hacer que esto tienda a 0, que es que este punto tienda a este punto y que este punto tienda a este punto, ¿sí?, tienda al punto de arriba. O de minimizar el residual, ¿sí? Ahora, en general es más cómodo trabajar directamente con el cuadrado de esta distancia, ¿sí?, porque es simplemente tomar el error y elevarlo al cuadrado, que trabajar con el módulo de una distancia, que es la raíz cuadrada del error al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en general se trabaja con los términos cuadráticos por eso y por otra comodidad que ahora vamos a ver cuál es, en un pequeño instante. ¿Sí? Entonces, la propuesta sería, dijimos, minimizar el cuadrado del residual, ¿sí?, o esta sumatoria S, que es la suma desde i igual 1 hasta n, ¿sí?, o sea, para cada puntito x, y sub i, minimizar el error entre el valor de y sub i y el valor que toma la recta en ese xy. ¿Sí? Este y sub i sombrerito no sería otra cosa que venir y evaluar el xy en la recta a por x más b. ¿Sí? Bueno, ahora el problema es que este a y este b son nuestras incógnitas, ¿sí?, porque el x1, y1, x2, y2, x3, y3, y así hasta n los tenemos. Lo que no tenemos son el a y el b. ¿Sí? Bueno, y acá es donde viene la parte interesante. Nosotros lo que queremos hacer es minimizar esta s. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar el mínimo de una función? Lo que queremos son los valores de a y b tal que S, que esta suma S sea lo más chiquita posible. ¿Cómo podemos encontrar el mínimo de una función? ¿Alguien recuerda cómo se encuentran, por ejemplo, el máximo o el mínimo de una función? Derivamos, igualamos a 0. Bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es buscar lo que se llaman puntos críticos. ¿Sí? El punto crítico de una función es el punto donde su derivada se anula. Cuando la derivada se anula, en general implica que hay un cambio de concavidad, ¿sí? Y si hay un cambio de concavidad tenemos, no solo, a ver, no solo de concavidad es el cambio, perdón. De hecho, no necesariamente es de concavidad el cambio, pero en general donde hay la derivada se anula, lo que vamos a tener es que tenemos un extremo, ¿sí?, un máximo, un mínimo o un punto donde la función de repente es constante. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a proponer es derivar esta función S, ¿sí?, e igualarla a 0. ¿Sí? Pero, ¿respecto a qué la vamos a derivar? Bueno, respecto a los parámetros que nosotros queremos minimizar. Los parámetros que nosotros queremos minimizar son este A y este B. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esta función S, ¿sí?, respecto de A,
y derivar esta función S respecto de B. ¿Sí? Bueno, cuando yo encuentre el valor de A y B, el valor de A y B que hacen que estas derivadas valgan 0, ¿sí? Lo que estoy haciendo es encontrar los valores de A y de B que en realidad minimizan esto. ¿Alguien se imagina por qué puedo asegurar que minimizan esto? Bueno, esto es una parábola, ¿sí? Fíjense que lo que tengo acá en realidad es un paraboloide porque tengo dos variables de entrada, A y B. Si yo lo miro como que mi XY y mi Y sub i son datos, lo que tengo es una especie de paraboloide o de suma de paraboloides donde el A y el B son mis variables de entrada. Esto sería una S de AB, ¿sí? Que es una superficie con forma de paraboloide. Entonces, el único punto crítico que va a tener un paraboloide es un máximo o un mínimo dependiendo de si el paraboloide apunta hacia arriba o hacia abajo. Y eso depende del signo que acompaña el paraboloide. Y como el signo es positivo, este paraboloide apunta hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo que va a tener es un mínimo. ¿Eso se entiende? No es de fundamental importancia, pero está bueno entenderlo eso. Que esta función S en realidad es una S de AB. Esta función S es una S de A, B, ¿sí? Que tiene una forma cuadrática, ¿sí? Porque tiene términos que dependen de A y de B, ¿sí? Elevados al cuadrado. Entonces, la forma que va a tener, si yo miro, por ejemplo, la traza del valor de S, vamos a llamarlo Z, respecto a la variable A, tendrá alguna forma así, y si miro la traza del valor de S, que lo llamamos Z, respecto de B, también va a tener alguna forma así. El mínimo no necesariamente va a estar en 0, o sea, ni necesariamente en 0 de A, ni 0 de B, ni 0 para Z. Digamos, puede estar en cualquier valor. ¿Sí? En general, como esto es una suma de términos positivos, va a estar por arriba de 0 siempre. ¿Sí? Podría llegar a tocar el 0, nunca estar por debajo. ¿Sí? Entonces, no sé, supónganse que el mínimo de este está acá, ¿sí? El mínimo de este está acá. A ver, hago esto para no complicármela, pero si uno mirase la superficie, ¿sí? Este S lo podría ver como una superficie, sería un paraboloide tipo, no sé, algo así, que va a tener el mínimo en algún puntito del piso por acá, ¿no? Esto más o menos se entiende, ¿no? Análisis 2. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar cuál es el A y el B que hacen más chiquito esta superficie, esta función que aparece acá. Así dicho, parece muy difícil. ¿Sí? Puesto así parece molesto, pero no se preocupen que vamos a hacer las cuentas una sola vez, ¿sí? Y esas cuentas que vamos a hacer una sola vez nos van a servir para el resto de la vida, para el problema de cuadrados mínimos para una recta. ¿Sí? Entonces, nada, corremos con ventaja. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es derivar esta S respecto de B y esta S respecto de A. Listo. Ya derivamos esa S respecto de B y esa S respecto de A. ¿Sí? Esto quieren que lo haga aparte en una pizarrita para que sigamos las cuentas. A ver, yo lo que tengo que derivar es esta expresión, que es una suma, respecto. Si me dicen que sí, voy a la pizarra, si no, los sigo por acá con las cuentas. Pero es relativamente fácil, no se asusten. Por menos seguimos por acá. Bueno, bien, joya. Tenemos que derivar esta suma respecto de B. Bueno, como el B aparece acá, ¿sí? Lo que tengo que hacer es bajar el 2, ¿sí? Me va a aparecer un signo menos porque fíjense que, o sea, en realidad lo que tengo que hacer es bajar el 2 y calcular la derivada de lo de adentro respecto de B. Cuando calcule la derivada dentro respecto de lo de B, me va a aparecer un menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque B viene multiplicado por este menos. Entonces va a ser menos 2 veces la suma del residual. ¿Sí? De I sub I menos A por XY más B. Para cada puntito XY y sub I tengo que hacer esa suma. ¿Sí? Y una vez que hago esa suma, la multiplico por menos 2 y eso es la derivada de ese respecto de B. Entonces ahora lo que tengo que hacer es igualar esto a 0. Bueno, si yo igualo esto a 0, como esto es una suma de términos sumados, puedo abrirlo en cada término, ¿no? Entonces me va a quedar menos 2 veces. A ver, el menos 2 también lo puedo tachar. Tengo menos 2 veces algo igualado a 0. ¿Cuánto tiene que valer algo? 0, ¿no? O sea, en principio me puedo tomar la libertad de este menos 2 tacharlo, porque tengo menos 2 veces
PP igualado a 0. ¿Sí? Si menos 2 veces PP es 0, PP tiene que ser 0. Bien, ahora tengo una suma, una sumatoria sobre una suma, entonces puedo dividir la sumatoria, ¿no? Siempre que la suma sea finita, esto lo puedo hacer sin problema. Ese es un detalle por si hay algún matemático escuchando la clase nada más. Entonces, lo que voy a hacer es separar esta suma en los tres términos. Voy a hacer la suma de i igual 1 hasta n del primer término y sub i, ¿sí? Menos la suma de 1 hasta n del segundo término a por xi, el menos viene por este menos que aparece acá, ¿sí? Y después, de nuevo, este menos que aparece acá, en la suma desde 1 hasta n de b. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que esta expresión que aparece acá es válida, ¿no? Sí, sí. Bien, joya. Ahora fíjense esto. Este término que aparece acá, ¿depende de i el sumando de la sumatoria? No. No. Entonces, ¿todos ven que este término es n por b? Sí. En esto me quiero detener un segundo. Me parece que no está mal detenerse en esto un segundo. Puede ser pago, pero si uno no está acostumbrado al tema de las sumatorias, ¿sí? Se puede perder. Si yo tengo la sumatoria desde i igual 1, hasta 5 de b, ¿sí? B es un número, ¿sí? ¿Cómo hago esta sumatoria? Bueno, la sumatoria de i igual 1 hasta 5 de b es hacer b más b más b más b más b, ¿sí? O sea, 5 veces b, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer es decir, bueno, ahora i vale 1, para i igual 1, y escribo un b. Ahora i vale 2, para i igual 2 escribo un b. Ahora i vale 3, escribo un b. Ahora i vale 4, escribo un b. Y ahora i vale 5, y escribo el último b. Ya partí desde el 1, llegué hasta el 5 para los valores de i, y para cada uno de esos escribí lo que estaba dentro. Entonces los tengo que sumar. Los sumo, me da 5b. Entonces, si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de algún número b que no depende de ese i, esto va a ser 5 veces b. Perdón, n veces b. Ahora es la sumatoria hasta n, ¿no? Entonces, esto va a ser n veces b. ¿Sí? Entonces, este primer término da n veces b. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora tenemos dos términos que sí dependen de xi. Perdón, que sí dependen del i sub i, ¿sí? Porque tienen a este xi o a este y sub i, que son nuestros datos, si quieren, los valores con los que vamos a estar trabajando, ¿sí? Bueno, pero este término que está acá tiene a multiplicado por x sub i, entonces lo que podríamos hacer es este a sacarlo afuera de la sumatoria, ¿sí? Eso también de propiedades de sumatoria. La suma de a por f de xi sobre i, ¿sí? Es lo mismo que a por la suma de las f de xi, ¿no? Entonces, una constante que aparece multiplicando a un término que depende de este i puede salir afuera, ¿sí? Uno podría haber hecho lo mismo acá, ¿sí? Puede escribir que la suma sobre i de b es en realidad b por la suma sobre i de 1. Y después cuando sumamos i desde 1 hasta n, de 1 me da n, porque es 1 más 1 más 1 más 1 n veces. ¿Sí? Entonces, esta a la puedo sacar afuera, ¿sí? Me queda la suma sobre los x. Esta b, ¿sí? La puedo sacar afuera y me quedaría la suma sobre 1, entonces me queda n por b. Y fíjense, estos dos términos negativos los dejo a un lado de la igualdad, cambiándolo de signo, y el otro lo paso para el otro lado, ¿sí? Fíjense que acá me quedaría estos dos términos positivos y este término positivo pero el otro lado, ¿sí? Este término queda como está, porque por ahora no sabemos qué son los y sub i, ¿sí? O sea, no los tenemos como datos. Genéricamente me queda esta suma que aparece acá, ¿sí? Fíjense que esta suma que aparece acá tiene al parámetro a y al parámetro b adentro, ¿sí? Y yo lo que quería es que esta expresión que me aparece acá valga 0. ¿Sí? O sea, se tiene que cumplir esta igualdad. Si se cumple esta igualdad, esta expresión vale 0. Entonces lo que necesito es el a y el b que cumplan con esta igualdad. Bueno, por ahora lo dejamos ahí y vamos a ver la derivada de S respecto de a. Bueno, ahora hacer la derivada
no mucho, pero un poquito más difícil que antes, ¿sí? Porque, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer la derivada de toda la suma, ¿sí? Voy a bajar el cuadrado, después tengo que hacer la derivada de lo de adentro, ¿sí? Respecto de A. La derivada de lo de adentro respecto de A va a ser menos 1, ¿sí? Por eso me vuelve a aparecer el menos, y ahora tengo que derivar esta expresión que está dentro del paréntesis respecto de A. ¿Cuál es la derivada de esta expresión respecto de A? O sea, ¿qué va a ser? La derivada de A por X más B respecto de A. O sea que mi variable ahora es A. ¿Cómo se deriva cuando, o sea, esto, que es una suma de un término que no depende de la variable con la que estoy derivando? ¿Qué le pasa? Se va, ¿no? Vamos a hacerlo al revés un segundo. Supónganse que quiero derivar esto respecto de X. ¿Cuál es la derivada de A por X más B respecto de X? Espero que hayan dicho eso. Ah, casi, Juan, casi. A ver, si yo derivo esto respecto de X, ¿sí? La derivada de B, como no depende de X, se va. Y la derivada de A por X respecto de X es A. ¿Sí? Entonces, cuando yo en vez de derivar respecto de X, derive respecto de A, ¿qué va a aparecer? Ahora sí va a aparecer la X acá, ¿no? Bueno, entonces, como la derivada de este paréntesis respecto de A es X, escribo la X ahí, ¿sí? Y ahora hago lo mismo que antes, puedo hacer distributiva, ¿sí? Y me va a quedar acá y sub i menos A por xi al cuadrado más b por x, ¿sí? Todo esto con, acá me falta un paréntesis así, la suma fuera y el menos 2 que ya lo puedo cancelar porque estoy igualando a 0, ¿no? Entonces, ahora puedo volver a hacer lo mismo que hice antes, separar esta suma en términos, pero ahora todos los términos tienen una X o una Y que dependen de Y, ¿sí? Entonces ya no me va a aparecer. Pero el B no se fue. Ojo ahí. ¿Cuál es la de... A ver. Pues tenés la X afuera, está en producto. Yo tengo que hacer la derivada de todo este término, ¿sí? Si yo tengo todo este término, ¿qué tengo que hacer? Primero bajar el 2 y después hacer la derivada de lo de adentro. Cuando hago la derivada de lo de adentro, como acá tengo la A, me va a aparecer el menos. Ese es el menos que aparece acá. Y después tengo que hacer la derivada de lo que está acá adentro, ¿sí? Pero la derivada de lo que está acá adentro es... me tira para atrás, espera. Está bien. Tengo que multiplicar por la derivada de lo que está. O sea, bajo el 2, me queda el paréntesis y tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿sí? ¿Se entiende eso? Está bien. Pero si no, hacemos un segundo. A ver. Si yo tengo que derivar respecto de x, vamos a hacerlo fácil. Respecto de x, 2 por x más 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La derivada de esto es, bajo el 2, queda el término como está, 2x más 4, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería 2 de nuevo, ¿no? Qué números poco felices que elegí. 7. Por la derivada de lo de adentro respecto de x, que va a ser 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Solo que ahora, como no estoy derivando respecto de x, estoy derivando respecto del a que aparece acá. ¿Sí? Acá aparece una a, y estoy derivando respecto de esta a. ¿Sí? Lo que me va a aparecer afuera es el x. ¿Sí? Porque estoy derivando respecto a la a. No se pierdan de eso, por favor. Está bien eso que me decías. Sí, cuando derivas. Es esta x que aparece acá. Entonces, ahora tengo
un término que, a ver, esta x multiplica a todo el término de adentro, al y y a la x más b, ¿sí? Entonces, de nuevo, puedo volver a separar los términos en la suma, recuerden que este 2 lo podía cancelar, ¿sí? Y me va a quedar un término que es la suma desde i igual 1 hasta n de xi por y sub i, ¿sí? Más la suma de i igual 1 hasta n de a por xi al cuadrado, ¿sí? Porque la distributiva sale eso, el signo menos viene de este signo menos, y de nuevo aparece el signo menos acompañando al término de b, que va a ser b por x, ¿sí? Entonces, si yo acomodo y reescribo un poquito esto, me va a aparecer la suma sobre los xi multiplicada por b, más la suma de los xi al cuadrado multiplicada por a, igual a la suma de los xi por los y sub i, ¿sí? ¿Hasta acá alguien me sigue? O mejor dicho, ¿hasta acá alguien se perdió? Voy a tomar eso como un no. Me voy a tomar un... Bien, entonces lo que nos queda ahora son dos expresiones, ¿sí? Donde tenemos dos incógnitas que hallar. Y estas dos expresiones son dos ecuaciones. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Nosotros ya sabemos resolver sistemas de ecuaciones, con lo cual vamos a poder encontrar un valor para A y un valor para B que cumplan, ¿sí?, con hacer cero estas dos derivadas, ¿sí? Bueno, por suerte para un sistema de 2×2 eso es relativamente fácil, ¿sí? Y las expresiones son estas, ¿sí? A ver. El A se va a poder calcular como n veces la suma de los x sub i por los y sub i, menos la suma de los xi, multiplicado por la suma de los y sub i, todo eso dividido n por la suma de los xi al cuadrado, ¿sí?, menos la suma de los xi elevada al cuadrado, ¿sí? Y el B se puede calcular como el promedio de los y sub i menos a por el promedio de los xi, ¿sí? Una vez que ya tenemos el A, podemos calcular el B. ¿De dónde salen estas soluciones? Salen de aplicar la regla de Cramer sobre este sistema de ecuaciones de 2×2. Eso no lo voy a hacer, ¿sí? Pero se puede llegar a esta solución, ¿sí? También se puede despejar una variable y reemplazar en la otra, ¿sí? Si despejan, por ejemplo, b de esta que está acá y la reemplazan en la otra, van a llegar a esta misma expresión para A y después pueden encontrar la expresión para B, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense. Ahora la A, esto es un comentario, una anotación que está buena hacerla. I barrita es la suma de los y sub i dividido n. Y el x raya es lo mismo para x, la suma de los xi dividido n. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un conjunto de puntos x1, y sub 1, x2, y sub 2, x3, y sub 3, y así, podemos llegar a calcular el a y el b haciendo operaciones con esos datos que ya tenemos, ¿sí? Porque tenemos que calcular estas sumas que aparecen acá, ¿sí?, hacer estas dos cuentas y encontramos el a y el b, ¿sí? Con lo cual podemos encontrar cuál es la recta que mejor representa esos datos, ¿sí?, haciendo sumas con los datos sin tener que empezar a hacer un planteo y la minimización, todo. ¿Sí? La minimización y eso se las cuento yo una vez, para que sepan de dónde salen estos parámetros A y B, y una vez que hacen eso, lo único que necesitamos es sumar todos nuestros datos Y, sumar todos nuestros datos X, multiplicar cada uno de nuestros datos X con nuestros datos Y y sumarlos, ¿sí?, elevar al cuadrado nuestros datos X y sumarlos, ¿sí?, sumar nuestros datos X y elevarlos al cuadrado, y hacer estas cuentas, ¿sí? Fíjense que encima de esta suma que aparece acá, vuelve a aparecer acá, ¿sí?, para este X raya, y esta suma que aparece acá, vuelve a aparecer acá para este Y raya, ¿sí? Entonces, en principio nosotros vamos a tener que calcular algunas cuentitas con estos vectores, vector X, vector Y, y ya vamos a tener el A y el B que necesitamos para el ajuste, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Si alguien dice que sí, me está mintiendo. Si haces, cuando hacemos Cramer y nunca va a aparecer el determinante dividiendo igual a 0, ¿o qué es eso? A ver, sí, te entiendo lo que preguntás. Banca. Déjame ver si puedo borrar las anotaciones y volver un segundo para atrás. Vos lo que decís es, cuando haces Cramer, te aparece el determinante dividiendo, y ese determinante no puede valer nunca 0. Esa es una gran pregunta. Habría que ver qué forma tiene esta matriz, ¿sí?
para poder asegurar que ese determinante no vale 0. Fíjate. Esta matriz tiene la forma... La matriz que me va a quedar tiene la forma suma sobre los X, ¿sí? N, suma sobre los... ¡Ay, qué color! ¡Qué mala elección de color! Por no decir otra cosa. Suma. El término que acompaña a en este es la suma sobre los X al cuadrado, ¿sí? Y el término que acompaña a b en este es la suma sobre los X. Bueno, tendría que pasar algo muy raro para que este determinante sea 0, ¿sí? Porque en principio el determinante este es esto por esto menos esto por esto, ¿sí? Así a simple vista, este elemento no va a ser 0, ¿sí? Pero tendrías que, para que el determinante sea 0, la suma de los X elevada al cuadrado tiene que ser lo mismo que n por la suma de los X cuadrados. Sí, por la suma de los X cuadrados, ¿sí? Esto no va a pasar. Esto no va a pasar, ¿sí? En principio, bueno, me complica un poco las cosas, pero es casi una desigualdad triangular, ¿no? Porque vos tenés una suma de elementos al cuadrado, por ejemplo, x1 más x2 más x3, un ejemplo cortito, ¿no? De 3 al cuadrado, ¿sí? Comparado con 3 veces x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 cuadrado. ¿Sí? Cuando mirás esto, salvo por este 3, es muy parecido a una desigualdad triangular, ¿no? Porque tenés que la suma de un cuadrado respecto del cuadrado de la suma. A ver. La suma de cuadrados respecto al cuadrado de la suma. Prácticamente eso nunca da 0. Salvo casos especiales con muchos ceros en estos X, pero si tuvieses muchos ceros en esos X es como que tenés un conjunto de puntos donde todos los puntos te caen acá. ¿Sí? Nada, eso no pasa. O sea, si pasa eso, claramente lo que tenés que hacer ahí no es un ajuste, porque todos tus puntos tienen la misma coordenada para X. O sea, en principio uno supone que cuando está haciendo cuadrados mínimos tienen una variación en X, y si hay una variación en X, esa igualdad no se va a cumplir nunca. Después, si querés, lo vemos más en detalle fuera de la clase, pero me parece que con eso debería alcanzar para convencerte. ¿Se entiende eso? ¿O... Sí, sí, está bien. Está Porque bien. te van a quedar los términos cruzados esos en el medio, en el cuadrado de la suma. Cuando hagas toda la suma al cuadrado, te aparecen términos cruzados con los valores de X. Y para que esa igualdad se cumpla, esos términos deberían valer 0. No pasa. La respuesta es que no pasa. Pero bueno, dicho esto, te diría que me lo creas. Sí, no tengo forma de mostrártelo ahora. Diría que me lo creas. Después, si querés, lo charlamos en detalle. Bien, entonces. No, es para que yo, entonces nunca me va a aparecer algo así. Yo digo, por ahí aparece y no sabría qué hacer. No, para que te aparezca te tendría que pasar. A ver. Mirá, si todos los X fuesen iguales, creo que ni siquiera así te pasa. No. O sea, Listo. tendrían que ser todos 0. O al menos uno solo distinto de 0. Con uno solo distinto de 0. Con uno solo distinto de 0 tampoco te va a pasar. No pasa. Quédate tranquilo. En el sistema de 2×2 no pasa. Pues sí, sistemas más grandes es otra historia. Bien. Bueno. Pasemos a un ejemplo. Qué mejor momento, ¿no? Bueno, ¿seguimos las cuentas acá o quieren que las hagamos a mano las cuentas? ¿O quieren que lo hagamos en MATLAB? No sé. Fíjense, lo único que vamos a tener que hacer es calcular estas cosas horribles que aparecen acá, ¿sí? Todas estas sumatorias horribles.
Si nosotros tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, x igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el y igual 3,93, 4,58, 8,25, 9,36, 8,94, 14,89, 15,61, y queremos encontrar la recta que mejor ajusta esos datos por cuadrados mínimos, lo que tenemos que hacer es calcular estas cosas que aparecen acá. La suma sobre los x, que va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, eso da 28. La suma sobre los y, que va a ser 3,93 más 4,58, y así, no voy a volver a decir todos los números, queda 65,56, ¿sí? Lo sumo directamente, y tengo estos dos primeros términos. Después hago el primero de este por el primero de este, más el segundo de este por el segundo de este, más el tercero de este por el tercero de este, y así, y tengo este tercer término, que es la suma de los xy por los y sub i, ¿sí? Eso, para este ejemplo en particular, da 318,59. Después tengo que calcular la suma de los x al cuadrado, o sea, la suma de 1, más 4, más 9, más 16, más 25, más 36, más 49, eso da 140, ¿sí? Y después tengo que calcular el promedio de los x y el promedio de los y. El promedio de los x da 4, ¿sí? Está justo en el medio de estos datos, esto es 8 más 8 más 8 más 4, ¿sí? Cuando hago eso dividido el total de números que son 7, me da 4. Y el promedio de los y, que va a ser sumar estos elementos y dividirlos por la cantidad de elementos, que son 7, ¿no? Me da 9,37. Una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es volver un segundo a la diapositiva de atrás y mirar estas ecuaciones, ¿sí? Escribir esta cuenta, ¿sí? Pero ahora esta cuenta va a ser 7 por un número, ¿sí? Va a ser 7 por 318 menos 28 por 65, ¿sí? Este por este, dividido 7 de nuevo por los xy al cuadrado, 7 por 140, y a eso le tengo que restar 28 al cuadrado, ¿sí? O sea, tengo que hacer 7 por 318 menos 28 por 65, dividido 7 por 140 menos 28 al cuadrado. Cuando yo hago toda esta cuenta, esto me da 2,01. ¿Sí? Bueno, y ahora para calcular el b tengo que agarrar el promedio de los y, ¿sí? Que me daba 9,37, y restarle a, que acabo de hallar, 2,01, por el promedio de los x, que me daba 4. Y el b me va a dar 1,32. Entonces, con esto ya puedo construir mi recta, que va a ser 2,01 por x más 1,32. Si yo vengo y dibujo esa recta, la recta que me da es esa. Esa es la recta que hace mínimo la distancia entre cada puntito y la recta, ¿sí? La distancia como un valor siempre positivo, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Si quieren, hacemos una vez las cuentas a mano. A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende que esto programarlo es facilísimo? Ustedes del TP1 ya saben cómo hacer sumas de vectores. Y cómo guardar esas sumas de vectores en una variable. Y si saben hacer sumas de vectores y guardarlas en una variable, lo único que tienen que hacer después es una cuenta de productos y divisiones de números que van a ser escalares, porque hacen la suma de un vector, la suma de otro vector, la suma de otro vector, que es el producto de dos vectores. ¿Sí? Son todas cosas que ya hicieron en el TP1. O sea que calcular este A y este B es, en una computadora, a mano es molesto, pero en una computadora es súper fácil, porque tienen que sumar elementos de un vector, de otro vector, de un nuevo vector que es el producto de dos vectores. Sumar los elementos y elevarlos al cuadrado. Ya lo saben hacer todo esto, ¿o no? Calcular el promedio no lo hicieron, pero me imagino que puede. ¿Sí? O sea, nos dan un conjunto de datos, nos escupen un vector X y un vector Y, y nosotros ya podemos calcular cuál es la mejor recta, ¿sí? Que representa esos datos. ¿Okay? Esto es fuertísimo, es un montón. Bueno, dicho esto, ¿sí? Vamos a empezar a darle una vueltita más de rosca, ¿sí? A empezar a mirar algunas cosas sobre estos ajustes, ¿sí? Como una cuestión sería cómo entender cuando un ajuste es relativamente bueno, ¿sí? O nos parece un buen ajuste sobre un conjunto de datos, ¿sí? Porque en este caso uno mira los datos solo, olvídense de la línea azul que dibujé acá. Uno mira los datos y dice, sí, puede haber una recta que pasa ahí y une esos datos.
Pero hay otros casos donde uno mira los datos y dice, "Ah, por ahí no pasa una recta ni de casualidad", ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo encontrar una forma de medir que también una recta ajusta a mi conjunto de datos, ¿sí? Eso se hace a partir de lo que se llama el coeficiente de determinación, ¿sí? El coeficiente de determinación es esto que les acabo de decir. Básicamente me dice qué tan bueno es mi ajuste para un conjunto de datos, ¿sí? O mejor dicho, qué tan bien se comportan los datos como el modelo que yo propuse, ¿sí? En este caso, lo que vimos hasta ahora como modelo es una recta, entonces, ¿qué tan bien se comportan los datos como si fuese una recta? Para esto lo que hay que ver o definir son estas sumas S, ¿sí? Que si se fijan, el SR, ¿sí? Es el residual que ya habíamos propuesto para minimizar, ¿sí? Es de donde partimos para encontrar los valores de A y B de la recta, ¿sí? Porque no es otra cosa que los valores de la coordenada Y menos la recta en la coordenada X para cada Y, ¿sí? Eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale este CR cuando ajustamos la recta? ¿Vale 0? No, porque dijimos que no sabíamos cuánto iba a valer el SR, lo que sí sabemos es que las derivadas respecto de A y de B valen 0, ¿sí? Pero en principio no sabemos, a ver, no es, en principio sabemos que no vale 0, va a depender de mi conjunto de datos y de los A y B que yo halle, ¿sí? Porque va a ser la suma de cada distancia, ¿sí? O qué tanto le estoy pifiando a cada puntito con la recta. Esa es la idea de ese SR, ¿sí? Bueno, y después definir este ST, que no es otra cosa que lo mismo, pero para una recta horizontal, que sería el promedio de los Y, ¿sí? Si nosotros tomamos todos los valores de Y y ponemos una recta horizontal, ¿sí? Esta también es una aproximación, ¿sí? Un ajuste lineal, solo que no es el mejor ajuste lineal o el ajuste lineal de cuadrados mínimos, sino que es una recta horizontal. Uno también podría decir, sí, mis datos no varían, o sea, la variación de mis datos es por ruido o algo. Entonces, básicamente, una forma de calcular este coeficiente de determinación, ¿sí? O de ver qué tan bien se comportan mis datos para una recta cualquiera, es comparar contra la recta más fácil que podría proponer. La recta más fácil que puedo proponer es una horizontal. Vale siempre lo mismo para cualquier valor de X, ¿sí? Esa recta horizontal sale de calcular y raya, ¿sí? Que es básicamente el promedio de los Y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una cuentita con este SR y ST, ¿sí? Para generar lo que se llama el coeficiente de determinación, y la cuentita es básicamente esta. R, ¿sí? Es el coeficiente de determinación, en general lo que se calcula con este ST y SR es el R cuadrado, ¿sí? Algunos le llaman el coeficiente de determinación el R cuadrado. Y se calcula como ST menos SR sobre ST. Recuerden que ST es calcular el residual para una recta constante, ¿sí? Donde I toma siempre el mismo valor, y SR es calcular el residual para el ajuste que yo propuse, ¿sí? Fíjense, mientras más se parezca SR a ST, mientras más parecidos sean los dos números de arriba, más cerca de 0 va a estar este R cuadrado, ¿no? Detalle. Ambos S son positivos, a lo sumo 0, pero son positivos, ¿no? Porque es una suma de elementos al cuadrado. Entonces, si los dos se parecen mucho, este R va a tender a 0, porque es eso dividido un número que en principio es positivo, salvo que justo los datos sean constantes, ¿sí? Entonces, cuando el R tiende a 0, ¿sí? Es que hacer un ajuste lineal con un factor A y un factor B, con una recta, ¿sí? Que puede tener cualquier ordenada al origen y cualquier pendiente, es lo mismo que aproximar mis datos con una recta constante y igual al promedio de la coordenada y de los datos, ¿sí? Si los dos se parecen mucho, es que es prácticamente lo mismo calcular esto que calcular esto. Entonces, ahí vamos a estar diciendo que nuestro ajuste no es bueno, ¿sí? O que nuestro conjunto de datos no es bien interpretado por este modelo que estamos proponiendo, que es una recta, ¿sí? Con una ordenada al origen y una pendiente. Porque estamos eligiendo dos parámetros y de repente daba lo mismo si los ponemos en 0, porque calculamos el promedio de los datos y ya está, ¿sí? Entonces, cuanto más grande, ¿sí? sea ST comparado con SR, quiere decir que el error de poner una recta horizontal es más grande que el error de poner una recta, ¿sí? Con ordenada al origen y pendiente. Cuando pase eso, este término va a tender a 1. ¿Sí?
cuando este término tienda a 1, lo que estamos diciendo es que nuestro ajuste con una recta es mucho mejor que proponer que el valor de mi predicción sea el promedio de los datos, ¿sí? O el valor de la recta sea el promedio de los datos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos explica o nos escupe este R cuadrado es qué tan bueno es realizar un ajuste lineal respecto a simplemente hacer un promedio de los datos, ¿sí? Bueno, esto era todo lo que tenía para contar de regresión lineal. ¿Sí? Ahora tengo algunas cositas más para contar de la misma idea, pero ya no con una regresión con una recta. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Perfecto.